cada día, al amanecer, cuando la ciudad aún dormitaba bajo un cielo que prometía un nuevo inicio, y al atardecer, cuando las luces de neón comenzaban a despertar, un hombre solitario, con el rostro marcado por el tiempo y el silencio, empujaba un viejo carrito de supermercado por las calles. No buscaba latas o cartones como otros recolectores. Su verdadero tesoro, el que le daba un propósito a sus días, eran los juguetes rotos. Muñecas sin un ojo, coches sin ruedas, osos de peluche descosidos. Juguetes olvidados, desechados, condenados por un mundo que solo valoraba lo nuevo y perfecto. Este hombre, al que nadie conocía por su nombre verdadero, y al que la gente simplemente llamaba el reparador o a veces el loco de los juguetes, vivía en la periferia, en una pequeña cabaña improvisada en un solar abandonado. Allí, bajo la débil luz de una bombilla colgante, en medio de la oscuridad y el olvido, sucedía una magia silenciosa. Con sus manos toscas, pero increíblemente hábiles, y una paciencia que parecía no tener fin, Ricardo, el hombre invisible, reparaba no solo juguetes, sino que, sin saberlo conscientemente al principio, tocaba el corazón de miles de niños y empezaba a sanar el suyo propio. Su labor era un secreto bien guardado, un milagro silencioso que se tejía en la oscuridad de la noche, esperando su momento para florecer. Ricardo había sido un relojero de prestigio, un artesano de la precisión y los mecanismos delicados, hasta que la vida, con su crueldad implacable, le arrebató todo lo que amaba. Primero, su familia en un trágico y repentino accidente que lo dejó solo en el mundo. Luego, su querido taller, el legado de generaciones, se perdió en una crisis económica devastadora. Despojado de todo, se había retirado del bullicio de la sociedad, encontrando un extraño consuelo en la soledad y en la compañía silenciosa de estos objetos inertes que, al igual que él, habían sido abandonados y olvidados. Para Ricardo, cada muñeca tuerta no era un desecho sin valor, sino una historia a medio contar, una vida pausada que esperaba ser reanudada. Sus dedos, que antes ensamblaban engranajes minúsculos con suma precisión, ahora pegaban brazos de plástico a cuerpos sin vida, cosían ojos de botón en rostros vacíos devolviéndoles la mirada y rellenaban peluches desinflados con retazos de tela, devolviéndoles su forma y su calidez. Era una terapia profunda y curativa, una forma de dar sentido a su propia existencia fragmentada. Con cada juguete reparado, sentía que reparaba un poco de sí mismo, un fragmento de su alma rota que lentamente volvía a unirse. No tenía un propósito más allá de eso, no esperaba reconocimiento, ni gratitud, ni recompensa. Su único deseo era ver esos objetos, una vez amados y ahora despreciados, recuperar su dignidad y su capacidad de traer alegría pura y sencilla. La ciudad lo ignoraba con una indiferencia casi cruel. Los transeúntes, absortos en sus propias preocupaciones, pasaban de largo, sin notar al hombre canoso que rebuscaba con meticulosidad entre los contenedores de basura, un fantasma en medio de la multitud. Pero Ricardo, inmerso en su propio mundo de reparación y restauración, no los veía, ni los escuchaba. Su universo se había encogido hasta el tamaño de los juguetes que llenaban su humilde taller. Su cabaña se llenaba de un ejército silencioso pero vibrante de juguetes resucitados, soldados de plástico con escudos recién pintados, listos para nuevas batallas imaginarias, coches de carreras que, con sus ruedas nuevas y brillantes, podían correr de nuevo, muñecas con sonrisas reparadas y vestidos nuevos. La pregunta inevitable que flotaba en el aire, aunque nadie la pronunciara, era: ¿para quién era todo esto? Ricardo no tenía hijos propios, ni nietos, ni familia cercana. El secreto de su existencia y el propósito final de su inusual labor solo se revelarían con un acto de valentía inesperado, un impulso surgido de lo más profundo de su ser. Una fría mañana de invierno, con el aire cortando como cuchillas de hielo y la escarcha cubriendo el suelo, Ricardo estaba en su rutina de recolección de tesoros, cuando su mirada se posó con extraña fijeza en un pequeño y triste oso de peluche, tumbado en la acera. El oso, con un ojo colgando y el pelaje apelmazado, era idéntico al oso descolorido que Miguel, el niño de la parada de autobús que había visto fugazmente en sus paseos nocturnos, abrazaba cada noche como a un salvavidas. En ese instante,
una idea, una chispa de compasión y un propósito renovado, se encendió en su corazón, un corazón que creía inerte y frío. No era solo el oso lo que lo conmovió, era la imagen del niño, de la vulnerabilidad de esa familia sin hogar que luchaba por sobrevivir en el frío implacable de la ciudad, lo que lo impulsó. Ricardo recogió el oso con una delicadeza inusual, como si fuera una pieza de cristal preciosa. Esa noche, el oso fue el primero y el único en su lista de reparaciones. Sus ojos, ahora más brillantes y llenos de un nuevo propósito, trabajaron incansablemente. Cosió con esmero el agujero de la barriga del oso, le limpió la suciedad hasta que el pelaje recuperó algo de su suavidad original, y le puso un pequeño lazo rojo brillante alrededor del cuello. Era perfecto, un reflejo de su amor y dedicación. Pero entonces surgió la pregunta práctica: ¿cómo entregarlo? Ricardo, el hombre invisible, no se atrevía a interactuar directamente. La respuesta llegó de forma inesperada, en un viejo periódico arrugado que encontró tirado, donde se anunciaba una fiesta navideña en un orfanato local, con una súplica urgente por donaciones de juguetes para los niños. Fue entonces cuando la misión secreta de Ricardo, esa labor que hasta ese momento había sido un acto solitario de consuelo personal, adquirió un significado mucho mayor, una dimensión altruista. Su cabaña, antes solo su refugio íntimo, se transformó en una bulliciosa, aunque silenciosa, fábrica de sueños. Trabajaba sin descanso, día y noche, guiado por una energía renovada. Cada juguete reparado no era solo un objeto restaurado, era un pedazo tangible de esperanza, un fragmento de la infancia perdida que regresaba a la vida, una promesa de alegría pura y sencilla para un niño que quizás no conocía la felicidad de tener un juguete propio. Cuando llegó el día de la entrega en el orfanato, un día frío y gris, Ricardo no se atrevió a entrar por la puerta principal. Dejó varias cajas grandes, llenas hasta el borde con cientos de juguetes relucientes, en la puerta trasera, y se escondió en la oscuridad, observando desde la distancia. La alegría desbordante de los niños al descubrir los juguetes, sus gritos agudos y puros de emoción que resonaron en el patio, sus sonrisas deslumbrantes que iluminaban el ambiente, fueron la recompensa más grande y conmovedora que Ricardo había recibido en años. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Había reparado no solo juguetes, sino también la alegría, la inocencia perdida, de esos pequeños corazones. Sin saberlo completamente, su propio corazón comenzó a sanar también, lentamente, con cada sonrisa infantil que veía. La noticia de los juguetes misteriosos se extendió rápidamente por el orfanato, eventualmente, por otros hospitales infantiles y centros de acogida. Nadie sabía de dónde venían exactamente, pero la regularidad de las entregas y la sorprendente calidad de los juguetes, que a pesar de ser reparados parecían nuevos y llenos de vida, era un enigma fascinante. Algunos pensaban que era una organización benéfica secreta, otros un alma caritativa excéntrica con una fortuna inagotable. La identidad de El Reparador siguió siendo un misterio bien guardado, lo que le daba a Ricardo un extraño y reconfortante sentido de libertad en su anonimato. Mientras tanto, la ciudad, esa misma ciudad que antes lo ignoraba, empezó a cambiar sutilmente a su alrededor. La gente, inspirada por los rumores y la magia de estos juguetes anónimos, empezó a dejar sus propios juguetes rotos en lugares específicos, esperando con fe que el reparador los encontrara y les diera una nueva vida. El hombre invisible, Ricardo, sin saberlo, había despertado algo profundo y dormido en el corazón de la ciudad, un pequeño acto de bondad silencioso que se propagaba y multiplicaba en gestos de solidaridad, compasión y esperanza. Un día, una joven periodista curiosa y tenaz, llamada Sofía, escuchó la conmovedora historia de los juguetes milagro. Intrigada por el misterio que los rodeaba y profundamente conmovida por el impacto en los niños, decidió investigar a fondo. Recorrió los orfanatos, habló con los directores y el personal, siguió los rastros de los juguetes, analizó las etiquetas y los materiales. Fue un trabajo minucioso, que la llevó a los barrios más humildes y olvidados de la ciudad, a los rincones oscuros y secretos donde la luz rara vez llegaba. Una noche,
Mientras seguía una pista que parecía desvanecerse en la oscuridad, vio a Ricardo empujando su carrito, lleno de nuevos tesoros. Lo siguió discretamente hasta su cabaña. Allí, bajo la luz plateada y fría de la luna, y luego a la débil luz de la bombilla, observó cómo el hombre, con una dedicación casi sagrada y una concentración absoluta, reparaba con esmero un viejo tren de madera, su rostro iluminado por la pasión por su labor. Sofía quedó sin palabras, paralizada por la emoción y la revelación. No era un millonario excéntrico, no era una vasta organización. Era un hombre solo, despojado de casi todo, pero con un corazón tan inmenso que su bondad desbordaba los límites de su pequeña cabaña. Al día siguiente, Sofía se acercó a la cabaña con cautela, su corazón latiéndole con fuerza. No iba con la intención de desenmascarar, sino de entender. Ricardo, al principio, se asustó visiblemente. No quería atención, no quería romper la magia de su anonimato. Pero Sofía, con una voz suave y tranquilizadora, y una mirada sincera que prometía comprensión y respeto, le explicó que no quería exponerlo, sino contar su increíble historia para inspirar a otros. Ricardo, después de mucha insistencia por parte de Sofía, y con una desconfianza que poco a poco se fue disolviendo, finalmente compartió su historia de vida. Habló de su pasado como relojero, de su amor por la precisión, de la tragedia que le arrebató a su familia, de cómo se había hundido en la desesperación. Explicó cómo los juguetes rotos, esos pequeños náufragos de la infancia, le habían dado un nuevo propósito. La historia de Sofía, escrita con una sensibilidad asombrosa y titulada El relojero de los juguetes, la magia de arreglar lo roto, se publicó en la portada del periódico local. La respuesta de la ciudad fue abrumadora y unánime. La gente, conmovida hasta las lágrimas, no solo dejó de tirar juguetes a la basura, sino que empezó a donar herramientas modernas, materiales de reparación de alta calidad, e incluso dinero para que Ricardo pudiera seguir y expandir su noble labor, dándole los recursos que nunca había tenido. Voluntarios de todas las edades y clases sociales se ofrecieron a ayudar, a clasificar juguetes, a pintarlos, a empaquetarlos, a llevarlos a los centros infantiles, a hacer todo lo posible para que el sueño de Ricardo se hiciera más grande. La pequeña cabaña de Ricardo, que antes era su refugio solitario y su santuario personal de silencio, se convirtió, de repente, en un bullicioso y alegre centro de actividad, un lugar donde el amor, la generosidad y la creatividad se unían en un torbellino de propósito para sanar lo roto, no solo en objetos, sino en personas. Ricardo, el hombre que una vez fue invisible para la ciudad, el recluso que había renunciado al mundo, se convirtió en un símbolo vivo y conmovedor para todos. No de riqueza material, sino de la riqueza incalculable del espíritu humano y del poder transformador de la compasión y la bondad desinteresada. Ya no trabajaba solo en la quietud de su taller, niños pequeños con ojos brillantes y llenos de admiración, y adultos con sonrisas sinceras y corazones agradecidos, inspirados por su ejemplo desinteresado, lo ayudaban con cada aspecto de la reparación y la distribución, convirtiéndose en sus aprendices y amigos. Las sonrisas que antes veía solo a la distancia, a través de las ventanas de los orfanatos, ahora las recibía de cerca, sentía el calor de los abrazos espontáneos de los niños cada vez que uno de ellos abrazaba con fuerza un juguete que él había reparado con sus propias manos y su corazón. La historia de El Reparador demostró a todos que, a veces, los mayores milagros de la vida no necesitan reflectores brillantes ni grandes discursos públicos o monumentos, sino solo una mano dispuesta a tenderse en la oscuridad, un corazón dispuesto a amar lo que otros han desechado, y la fe inquebrantable en que cada pequeña acción puede generar una onda gigante de cambio positivo. Ricardo no solo reparó juguetes de plástico y tela, reparó el alma de una comunidad entera que había olvidado el valor de la conexión y la empatía. Lo más importante de todo, reparó la suya propia, encontrando un hogar no en un lugar físico con 4 paredes, sino en los corazones agradecidos de aquellos a quienes había ayudado, en la alegría que había restaurado. La magia de arreglar lo roto se había extendido mucho más allá de los juguetes, abarcando vidas, espíritus y comunidades enteras, dejando un legado imperecedero de bondad y esperanza.
El viejo relojero había vuelto a dar cuerda a la vida, no solo a la suya, sino a la de innumerables almas.